Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Estamos en un café con JJ en la onda de Ecuador TV. Hoy hemos invitado a la magíster Michelle Maffei Ojeda. Ella es experta en prevención del crimen organizado, máster en seguridad nacional y conflicto, investigadora en crimen organizado transnacional y lavado de activos, y también articulista del diario digital Primicias. ¿De qué hablaremos hoy? De cómo frenar la violencia y, por supuesto, evaluar lo que ha pasado en estos meses, en estos años en Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Michelle. Comencemos por pedirle una descripción sucinta de lo que hoy es el llamado mapa real del crimen organizado en el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Y por favor, llámeme Michelle. Con mucho gusto. No magíster. Hay personas que me dicen doctora y digo, me están manifestando el PhD. Sí, que ya sé que lo tengo que hacer. Pero bueno, el mapa de la criminalidad en el Ecuador está complejo. En este momento, ¿qué es lo que mi teoría apunta? Porque lamentablemente los grupos de delincuencia organizada no tienen tal cuestión como lealtad. Pipo ahorita está tras las rejas en España, Comandante Willy sigue tras también las rejas, y Comandante Willy es el líder de los Tiguerones. Los Tiguerones evidentemente se fragmentaron. Yo creo que para los lobos, por ejemplo, in situ, dentro del organismo delictivo, lo más estúpido que pudiesen hacer es fragmentarse. Pero con lo que sucedió en Machala, de las muertes entre miembros de Sao Box y de los Lobos. Hay rumores de que hay un grupo dentro de Durán que se autodenominan los Lobos BMW. Se está viendo que cada vez que hay la estrategia de Kingpin, que es o simplemente mato al líder de esa organización, o lo extradito, por ejemplo, en el caso de Fito, lo que termina sucediendo es una fragmentación a la interna por pugnas de poder. Porque yo lo que quiero es lucrar más o irme al nuevo líder que me va a pagar más dinero. Lo que se nos avecina para este diciembre, que siempre es el mes más violento, y para el siguiente año, va a ser una escalada de violencia por la fragmentación de los lobos. Y no me llamaría la atención que eso en efecto esté sucediendo, y por eso podemos ver inclusive a ciertas disidencias de Colombia que han ingresado, que es un caso un poquito particular, que ingresen a comunidades con sus uniformes. Supuestamente 160 kilómetros han avanzado. Exacto. Supuestamente, ¿no? Y normalmente siempre hemos tenido presencia de disidencias de la FARC o de ciertos grupos aliados al ELN. El ELN, inclusive en el norte de la Amazonía del Ecuador, algunas veces entran porque ellos son los que les venden la droga directamente al Comando Vermelho para que la saque vía Brasil. Pero me parece un caso interesante de estudio que por primera vez entran a comunidades con sus uniformes, que es una forma muy de marketing de la misma organización delictiva. Y no me llamaría la atención que eso esté sucediendo porque saben que los lobos en este momento se están fragmentando. Más aún seguramente con lo que pasó con Pipo, ¿no? Alias Pipo. Exacto, y que en teoría alias Cianca es el segundo al mando. Alias Cianca ahorita no se sabe dónde está. No me llamaría la atención que en su buen tiempo, cuando Pipo estaba libre en España, él estaba aquí en Ecuador, porque cada vez que un líder está fuera del país, queda su reemplazo, su brazo derecho. Exacto, queda su reemplazo aquí in situ porque es el hombre operativo. Pero de lo que yo lamentablemente estoy viendo es que se va a empezar, si no es que ya se está fragmentando. Ahora, si yo fuese consultora de los lobos o de alguna organización criminal, muy hipotéticamente, lo más estúpido que pudiesen hacer en este momento es fragmentarse, porque por primera vez desplazaron a los choneros y la única provincia que no es territorio de los lobos es Santa Elena. El resto de las provincias de la costa son territorio ya de los lobos, incluyendo Guayaquil. Ya, interesante. Por lo que estoy oyendo, Michelle, entonces sí hay efectivamente una conexión con redes internacionales, ¿no? Totalmente. ACLED sacó un reporte muy interesante en abril o junio de este año
que hay un mínimo de 37 organizaciones que son organizaciones del crimen organizado transnacional. Es decir, tienen conexiones directas con ciertas guerrillas en Colombia, que ahora las guerrillas ya no son guerrillas, sino que son grupos de delincuencia organizada, porque la guerrilla era más romántica y tenía tendencias políticas, ahora ya no. Y evidentemente los cárteles mexicanos. Entonces, tenemos 37 por toda la fragmentación que sucedió en el 2024. Y tenemos 1.500 organizaciones en el Ecuador ecuatorianas del crimen normal, común y corriente, que es muy diferente que las organizaciones del crimen organizado transnacional. Bien. Ahora, ¿cuáles son estos territorios controlados? Técnicamente, ¿qué significa? ¿Y es verdad o es fantasía tropical de que la policía no puede entrar, que los agentes encubiertos ya saben quiénes son y que ni el ejército entra, etcétera? ¿Es verdad que hay en el Ecuador territorios controlados? Totalmente. Y un gran ejemplo de Sociovivienda 2 específicamente. Sociovivienda 2 en este momento tiene una gobernanza criminal de los lagartos, y los lagartos son básicamente un brazo armado de los lobos, es decir, es un grupo más pequeño, muy bien organizado, indiferentemente que sea más pequeño, pero es financiado por los lobos. Claro. En Sociovivienda 2 nadie entra, y si entra alguien tiene que ser con permiso. Y con custodia. Exacto, y pagando un poquito de plata aparte. Claro. Le digo que lo conozco porque cuando hacía política, cuando me tocó entrar un par de veces a Sociovivienda, era así el procedimiento, ¿sí? Efectivamente. Y le van dando custodia inclusive. Y sigue habiendo en este momento ese mismo tipo de gobernanza criminal. Ahora, Isla Trinitaria es exactamente lo mismo. Al revés, los barrios que están alrededor de los puertos de aguas profundas son profundamente peligrosos porque tienen esa gobernanza criminal. Ahora, ¿por qué tienen esa gobernanza criminal? Por ejemplo, en los barrios del sur de la ciudad, que están cerca de los puertos. Uno, porque los puertos son evidentemente el punto de salida de la droga. Sí, claro el 80% de la droga sale vía puerto, y el 80% de la droga en Ecuador sale desde la provincia de Guayas, porque nosotros tenemos 4 puertos. Más que Esmeraldas, más que el oro. Totalmente. Por eso es que hace unos 3 meses, cuando estuvieron agentes de inteligencia aquí en Ecuador, mi recomendación era, si van a hacer una inversión profunda de miles y miles de millones de dólares en una base o en algún departamento de Homeland Security, lo más lógico es que estén en la provincia de Guayas. ¿Dónde en Guayas? No interesa, pero tienen que estar en la provincia de Guayas porque tienes 4 puertos de aguas profundas en Guayaquil. Y tienes el puerto de Pozorja, que es de aguas profundas. Entonces tienes de los 8, 9 puertos de aguas profundas a nivel nacional, la mitad están en Guayas. Entonces, claro, justo por eso el 80% de la droga sale de la provincia de Guayas. Hay una forma muy superflua de analizar esto. Los grupos de delincuencia organizada siempre van detrás de la infraestructura. Entonces, entre más puertos un lugar tenga, o por ejemplo el puerto de Chancay en Perú, detrás de ese puerto van los grupos de delincuencia organizada persiguiendo la infraestructura. Y por otro lado, siempre persiguen los momentos de aglomeración de containers, porque dentro de los puertos, cuando hay un momento de aglomeración, es donde ellos entran para, lamentablemente, contaminar esos containers. Aprovechando un poco de repente la falta de personal, el descontrol, qué sé yo. No, y también así tengan muchísimo personal. Se mueven tantos containers en la economía global que es básicamente imposible estar atento de, la persona que está aquí es un narcotraficante o parte de un grupo delictivo y está contaminando el container. Tú no sabes si son personas de aduanas, tú no sabes si es un trabajador a la interna que está abriendo el container. Hay demasiada mercancía. Michelle, ¿cuál es la diferencia entre una base como la que se planteó en la consulta y Homeland Security? A ver, Homeland Security ya tiene personal en los consulados y en las embajadas de Estados Unidos. Y son básicamente personas que trabajan para el Departamento de Estado. Ahora, la base de Homeland Security va a ser financiada, en efecto, por el Departamento de Estado. Si hubiese sido una base militar, hubiese sido financiada por el Pentágono.
que es totalmente diferente. Entonces, su jurisdicción y hasta qué punto pueden interferir inclusive dentro del Ecuador es muy limitada. Homeland Security se basa netamente en inteligencia. Pero no es malo, ¿ah? No es para nada malo, y de vez en cuando tú tienes a ciertos agentes de Homeland Security en el consulado que, por ejemplo, cuando sucedió la bomba de la calle 8 de Cristo del Consuelo, ellos fueron corriendo para ver qué es lo que había sucedido. Entonces, son un apoyo para Policía Nacional, levantan información. Pero este Homeland Security solo puede funcionar en un sitio del país o puede funcionar en varios sitios del país. Pueden funcionar en varios sitios del país. No solamente puede funcionar en las ciudades donde tienes una embajada o un consulado. Claro. Ahora, la gran diferencia de eso a una base militar es que, claro, tú no vas a traer por ejemplo, aviones o cierta maquinaria militares aquí al Ecuador. Tú lo que puedes traer es personal especializado para levantar ciertas cuestiones como información, hacer contrainteligencia, generar tal vez algún apoyo operativo logístico con fuerzas del orden, que igual es muy valedero. No, ahora, claro, porque con la inteligencia uno se puede, o la policía, se pueden adelantar al cometimiento de delitos. Al revés, lo que siempre se recomienda, aparte de políticas públicas y también de ir a una respuesta directa contra el patrimonio ilícito, es tratar de estar 2 pasos adelante del crimen organizado para prevenir ciertas acciones o ciertas matanzas. ¿Por qué? Y esto de entrada. Los países con más presencias de bases militares del mundo de Estados Unidos, que no es Estados Unidos, es Alemania y Japón. Yeah. Tú tienes, por ejemplo, las 2 bases navales más grandes, que es Cadena en Japón, en Okinawa, y de ahí tienes a la base aérea Ramstein, tal cual como la banda. Y lo particular de ellos es que ellos no tocan en absoluto y no hacen nada en contra del crimen organizado a la interna de esos países. Solamente contribuyen con inteligencia. De vez en cuando, si es que quieren, porque la inteligencia, como es de una base militar de Estados Unidos, la inteligencia es para ellos. Si es que quieren ellos compartir la inteligencia, a buena la hora. Y por otro lado, esas bases en Alemania y Japón son una forma de expansión de la respuesta militar de Estados Unidos si es que llegara a haber, por ejemplo, una guerra entre Rusia y Ucrania o si llegara a haber una guerra entre Taiwán y China. Por eso es que tienen esa base, simplemente porque les facilita que se muevan militares como ciertos aviones, por ejemplo, a ciertas partes del mundo. Es una expansión del poder militar de Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos del crimen organizado, por ejemplo, Holanda, que tiene un incremento particularmente interesante en el puerto de Rotterdam. Las bases militares en Holanda no hacen nada en contra de la macromafia, pero sí tienen cooperaciones paralelas con fuerzas armadas holandesas y las fuerzas armadas americanas para el decomiso de droga. Pero ese tipo de cooperación ya está sucediendo aquí en el Ecuador. Bien, a ver, vamos a hacer la pausa y luego volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Y de una vez le voy diciendo a Michelle que vamos a hacer otro programa porque me va a quedar corto el tiempo y el tema está muy interesante. Con gusto. Ya regresamos en un momento más. De regreso con nuestra invitada, la magíster Michelle Maffei Ojeda. Ella es experta en prevención del crimen organizado, máster en seguridad nacional y conflicto, investigadora en crimen organizado, transnacional y lavado de activos y articulista de el diario digital Primicias. Bueno, continuemos. Usted dice, Michelle, en algunas de sus entrevistas, un par de entrevistas he visto, que el costo de delinquir aquí es muy bajo. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? En pocas palabras. Que lamentablemente es muy rentable ser un criminal aquí en el Ecuador. Gran ejemplo, voy a hablar de alias Cianca, que en teoría es el segundo al mando y debería ser el líder por default de los Lobos, ahora que Pipo está en España en cárcel. Alias Cianca fue condenado por la muerte del general Gabela y también por matar a alguien dentro de la Policía Nacional. Salió en prelibertad en 10 años.
y se lo concedieron y ahorita no sabemos dónde está. ¿Dónde está? Exacto. Y él tenía una sentencia, si no estoy mal, entre 25 a 27 años y salió libre en menos de 10, en 9 años. Entonces, ¿qué significa eso? Y es extraño que alguien que sea un homicida le puedan acceder a esa prelibertad, indiferentemente que tenga algún tipo de precondición médica, porque uno puede no creo, sí. Exacto. Normalmente, ¿qué es lo que termina sucediendo? Como aquí en el Ecuador el dinero habla, tú puedes pagar por tu libertad. Es decir, le timbraron al juez, al abogado y también al fiscal. Por eso dice usted que... Exacto, que el ser criminal... el costo de delinquir es bajo. Es muy bajo, porque aparte de eso, en el Ecuador nosotros no entendemos que el crimen organizado no es solamente una cuestión del criminal, no es solamente una cuestión de alias Cianca, sino que alias Cianca ha delinquido para darle dinero posiblemente a su familia y a sus amigos más cercanos. Y con la familia y los amigos más cercanos es lo que lava activos también, porque el criminal no puede accionar solo. Él necesita un pequeño grupo de personas allegadas a él que lo ayuden a mover. Por eso es el caso de Fito, que también se detectó que su familia tiene miles y millones de dólares. Claro que sí. Ahora, vamos a ir abundando, ya me comprometí y de verdad lo quiero hacer otro programa más adelantito, porque vamos a quedar cortos. Las cárceles. No sé si a lo mejor en una entrevista que hice hoy en la mañana en mi programa, en las cárceles, la cárcel del encuentro quizá puede servir como una especie de modelo para hacer las cosas bien. Sí. Y que tengamos una cárcel donde se hagan adecuadamente, como por ejemplo hay cárceles en Colombia que funcionan muy bien, donde el sistema de cámaras, por ejemplo, no lo manejan dentro de la cárcel, no de afuera. Exacto. E incluso la misma presencia de los que acá se llaman guías penitenciarios es de otro tipo de personal, ¿no? Que se puede hacer acá o se debería hacer en el encuentro, por ejemplo. Totalmente. Y el punto de las cárceles, un gran ejemplo, es la SECOT mismo, donde tú tienes a un tracanal de mareros y de personal del barrio 18 y personas también del Tren de Aragua. Las personas y los guardias penitenciarios, siempre están con máscaras, no se puede ver su identidad y tienen prohibido de hablar con los... ¿Esa es la cárcel del Salvador o me equivoco? Exacto, del Salvador. Tienen prohibido hablar no pueden hablar. Y si tú no puedes hablar, ¿qué tipo de relación vas a tener con los PPLs? No puedes tener ninguna entonces relación. Necesariamente es un preso por celda. Exacto. Y pabellones no. Ahora, depende. ¿Por qué? En la SECOT, por celda, tú tienes 80 miembros. Ahora, el guardia no puede hablar con los PPLs. El guardia. Exacto. Entre ellos sí pueden hablar. Exacto, pero el guardia no puede hablar con ellos. Entonces, si el guardia está vedado de hablar o decirles hola, no pueden entablar una relación y no lo pueden cooptar, porque no van a saber quién es ni dónde está su familia, por ejemplo, y tampoco van a saber su nombre. Ahora, en la SECOT, tú tienes a Policía Nacional y a Fuerzas Armadas del Salvador fuera de la SECOT, es decir, están en los anillos de seguridad a la externa, que yo creo que eso es lo más correcto. No deberíamos estar reclutando a personas en servicio pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Policía Nacional y Fuerzas Armadas en este momento, por el problema de corrupción, de que 1 de cada 10 policías nacionales trabajan para el crimen organizado y eso se puede extrapolar a Fuerzas Armadas. Ellos me han dicho que lamentablemente hay personas en servicio pasivo que también están cooptadas por el crimen organizado. Entonces tú no sabes, riesgo, ¿no? Exacto, tú no sabes, lamentablemente tú puedes tener a alguien que en papel, en récord, totalmente limpio, pulcro, pero por detrás, porque nuestro sistema de justicia no funciona, por detrás sea tremendo asociado a los lobos. Claro. Y eso es un riesgo enorme. Pero ahora, pongámonos en la otra orilla, que por allí como que la cárcel del encuentro sea una cárcel modelo, digamos, y se privatice el control a la interna. Pero también pues, el riesgo es igual, pues. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos a los arcángeles? ¿A quién? No, cada semana tú necesitas hacer pruebas de confianza. Y rotar, ¿no? También puede funcionar eso. Exacto. Cada día tú tienes que rotar. El hecho de que tú no sepas si la persona que acabas de ver es la misma de ayer. Ahora, en Guatemala, justo estuve en una mesa técnica de Crisis Group, nos dieron algo interesantísimo para que nosotros entendamos que el crimen organizado tiene un modus operandi que lo replica en diferentes partes del mundo. En Guatemala hicieron pruebas de confianza a todos los directivos de Policía Nacional guatemalteca.
alrededor de 125 personas y les hicieron el polígrafo. Solamente 18 pasaron y el resto tenían nexos con el crimen organizado. Tremendo. Entonces, eso no me llamaría la atención que suceda también en el Ecuador. Entonces, indiferentemente que nosotros tengamos un sinnúmero de cárceles del encuentro, nosotros, lamentablemente, lo que vamos a generar es que personas que ya están asociadas al crimen organizado entren y sean los amigos número uno. Claro. Ahora, mi otra recomendación para la cárcel del encuentro, no hagan cárceles más grandes de la cárcel del encuentro, porque si tú tienes un problema de crimen organizado, es mucho más fácil, entre más pequeña la cárcel, mayor control vas a tener. Y por otro lado, tú también necesitas que dentro de la cárcel, y si es factible, la técnica, ¿qué es lo que te dice? Tú necesitas una cárcel que máximo tenga espacio para 350 ppls, porque tú lo que quieres es minimizar el número de ppls que vas a tener que controlar, y en base a una cantidad significativa de pequeñas cárceles, lo que tú vas a prevenir son las matanzas y el hecho de que tengan pabellones que sean dominados por un grupo de delincuencia organizada. Claro. Entonces, en lugar de una mega cárcel, tiene más sentido hacer pequeñas cárceles de buena seguridad. Bueno, y lo que también estuve revisando es que una de las iniciativas que hay en esta cárcel nueva, en el encuentro, es que no los están poniendo. A ver, tú eres de los Lobos, tú vas a estar con todos los amigos tuyos. Tú eres de los Choneros, están todos los Choneros. Exacto. Los tienes que mezclar. mezclados. Exacto. Eso están y así. mi otra sí. recomendación, y esto es netamente por la historia, por ejemplo, del Comando Vermelho, que hoy en día es el grupo más potente de Brasil. No puedes mezclar a prisioneros políticos con prisioneros del crimen organizado. Eso es imposible, lógico. Yo no creo, y esto es una cuestión, y lo voy a decir muy burdamente, a mí no me interesa en sí qué es lo que les pase a ciertos corruptos políticos que estén en la cárcel del encuentro, pero tú lo que estás dando es papaya para que se te creen en sí otro grupo de delincuencia organizada. Si tú tienes una persona como Muentes que tiene contactos políticos, tú estás poniendo en el mismo campo de batalla a alias Fede con Muentes. ¿Y qué pasa si ellos dos se te hacen mejores amigos? ¿Qué va a pasar en el momento supuesto que Muentes pueda salir libre? Claro. Va a tener una conexión directa a alias Fede, por ejemplo. Entonces, en El Salvador, ellos lo tuvieron muy claro. Personas que son corruptas tienen una cárcel aparte versus la SECOD, que es para criminales. Otro tipo de cárcel. Exacto. Y es más que todo, no tanto por una cuestión de, pobrecitos, algo les puede pasar. Es para romper el nexo o la conexión entre políticos y crimen organizado. Y eso es algo estratégico. Entonces, yo sí de entrada diría eso es una mala idea. Como la famosa cárcel 4 que funcionaba en Quito. Exacto. Tú lo que necesitas es hacer exactamente eso, porque ya mismo, nosotros ya tenemos un grupo delictivo que se llama los R's. ¿Quiénes son esos? ¿Nuevos? Son nuevos, es un grupo que habrá nacido tal vez hace unos 3 años y se fragmentaron ya, hay R's y R7s. Y los R's nacieron de los centros de privación de libertad. Ahora, no me llamaría la atención de que ahorita en la cárcel del encuentro nazca un tipo Comando Vermelho, justo porque tú estás mezclando a políticos que tienen conexiones potentes con políticos alrededor del mundo. Algo que los tengas aislados y separados. Yo creo que igual te arriesgas mucho, indiferentemente que estén en diferentes pabellones. Te arriesgas mucho porque indiferentemente tú en algún momento, inclusive cuando los muevas de celda, se pueden ver. Entonces arriesgas demasiado. Tú lo que necesitas es separarlos. Al revés. Yo entiendo que en este momento La Roca está siendo modificada. Sí. Yo creo que inmediatamente deberían sacar a Muentes, a Terán, a Glass, no por pensar en ellos, sino pensar a largo plazo en el futuro. ¿Qué pasa si se hacen mejores amigos de un alto mando del crimen organizado? Tú estás, vuelvo a reiterar, dando papaya para que en el momento que salgan puedan lavar más activos y puedan inclusive lavar activos vía municipios locales, como lo que sucede en Durán, por ejemplo. Claro. Michelle, bueno, no tiene filtros usted. No. No tiene filtros, está bien. Nos quedan un par de minutos, luego en el otro programa podemos hablar más largamente. Es verdad que en los barrios, yo siento que sí, pero usted es la que sabe más, que en los barrios periféricos, sobre todo en los barrios más empobrecidos del país, no solo de Guayaquil, hay estas pequeñas economías que pasan por debajo de los radares de todo control de lavado de activos. Totalmente. Esa es de familias que ganan 2.000, 2.500, pero
se aprovisionan de lo que del crimen organizado, ¿no? Claro, es verdad. Es totalmente verdad, porque tú tienes economías informales. Las economías informales es lo que usted también me mencionó, el concepto muy coloquial, el pitufeo. El pitufeo se llama. Exacto, sí. pero eso es una economía informal, es simplemente una economía que nunca entra al sistema bancario y simplemente se queda a nivel calle. Claro. Entonces, claro, por eso es que tú puedes ver que un gran ejemplo de estas economías informales que van de mano con el crimen organizado, el hecho de que en el 2023, 2024, el 60% de los inmuebles en el Ecuador fueron pagados totalmente en efectivo. Y yo no creo que... Y eso no es pues en los barrios periféricos. Exacto, y eso es grave. Claro porque ¿quién en su sano juicio en el Ecuador, siendo ecuatoriano y teniendo un negocio legal, yo no creo que muchos tengan $200,000 en efectivo? No. Tú necesitas, en efecto, sacar un préstamo para inclusive comprar un bien inmueble, por ejemplo. Entonces, eso se puede ver como parte de la economía informal. Claro. Y eso algunas veces ni siquiera entra al sistema bancario. Y cuando no entra al sistema bancario, la UAFE tiene un problema enorme de detección de lavado de activos. Ahora, la UAFE es de llorar, porque ahorita es de llorar. Pero hay que fortalecerla. Ahora, en el 2024, en el Congreso de Seguridad que sucedió aquí en Guayaquil, hablé con el representante de la Guardia de Finanza Italiana y les pregunté si estarían interesados en estar aquí in situ, porque ellos tienen cooperación en diferentes partes del mundo, fuera de la Unión Europea, donde tienes agentes de la UAFE que te ayudan a montar básicamente, agentes de la Guardia de Finanza italiana que te ayudan a montar una unidad de inteligencia financiera y hay un interés profundo. Tema que nos queda para el próximo programa porque tendremos seguramente, se me quedaron como 20 preguntas. Realmente es apasionante. Gracias a Michelle Maffei Ojeda, ella es una experta sin duda ninguna en prevención del crimen organizado. Vamos a volver con ustedes mañana en la noche, a las 10 de la noche, en otro programa más de Un Café con JJ por Ecuador TV. Que tengan una buena noche.